de especial interés para ustedes, para los equipos y también las familias y las comunidades. Y hoy vamos a abordar la temática de acceso a la educación inclusiva, oportunidades y retos en la exigibilidad de un derecho reconocido. También les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Nicole Daniela Meneses. Ella es abogada de la Universidad de los Andes. Actualmente está realizando una maestría en política social de la Pontificia Universidad Javeriana y se desempeña como asesora jurídica del proyecto de educación inclusiva de la Clínica Jurídica País, programa de acción por la igualdad y la inclusión social de la Universidad de los Andes. Desde allí, Nicole ha venido acompañando procesos de investigación, formación e incidencia orientados específicamente a garantizar y promover el derecho de la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Sabemos pues muy bien que esta temática ha despertado un gran interés en los territorios. En muchos de los webinars habían solicitado que tuviéramos una profundización en este tema. Y bueno, la idea es entregarles hoy herramientas para que ustedes puedan facilitar o brindar orientación a las familias y cómo ellas pueden acceder a bueno, sus hijos pueden acceder a este derecho y asimismo cómo se pueden fortalecer las capacidades de los docentes, directivos, también en este acompañamiento que es tan trascendental, de acuerdo a lo que dicta el decreto 1421 de 2017. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestra ponente del día de hoy, Nicole. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bienvenida. Hola, bueno, ¿me escuchan todos ahí? ¿Me escuchas, Marcela? Sí, te Listo, perfecto. escuchamos bien. Entonces, bueno, muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por seguir dándole espacios a País para compartir el conocimiento pues, que hemos tratado de venir construyendo de la mano de muchos casos que hemos acompañado, de familias y de organizaciones aliadas. Antes de empezar, yo también quisiera darle las gracias al Global Disability Fund, al convenio de ASDAWN y UNICEF, que han sido grandes aliados para País durante muchos años, especialmente pues ASDAWN, quien hace también parte de la coalición colombiana por la implementación de la CDPD, de quien País es Secretaría Técnica, o bueno, era Secretaría Técnica, y también ASDAWN ha sido una parte muy importante, y al ICBF también por coordinar estos espacios tan importantes en los que sabemos que nunca acaban las dudas, pese a que siempre crecen y crecen los recursos para enterarnos de eso, y es chévere tener un espacio para poder recopilar un poco de ese conocimiento que está ahí, pero está disperso. Y bueno, tenemos igual muchos recursos en este momento porque es uno de los derechos más trabajados en el ámbito de la discapacidad. Bueno, mi nombre es Nicole Daniela Meneses Márquez. Yo soy asesora jurídica de la Clínica País, que es el programa de acción por la igualdad y la inclusión social. Es una clínica que se crea en el año 2006 para acompañar procesos de acompañamiento individual de casos a familias y personas con discapacidad, especialmente en capacidad jurídica, de revisiones de interdicción y de asignación de apoyos formales. Pero que también tenemos proyectos de investigación, por ejemplo, el proyecto de educación inclusiva, que es el proyecto que yo estoy en este momento liderando. Nosotros en el último año nos hemos venido enfocando mucho en educación superior, pues porque, claro, estamos haciendo bastantes cosas en educación preescolar básica y media, pero muchas veces cuando los chicos con discapacidad llegan a la educación superior encuentran muchas barreras también en esos espacios. Sin embargo, siempre hemos estado muy interesados en todos los niveles de la educación como fundamentales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad, para la autonomía, para la vida en comunidad y para la sociedad actual que pide cada vez mayores grados de instrucción y educación de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, bueno. Este es un webinar que va a tratar de educación inclusiva, no necesariamente educación inicial solamente, sino de varios grados de preescolar básica y media de educación formal. Voy a tratar de ceñirme al máximo a los 45 minutos que tenemos para que podamos tener preguntas.
Lo que sí les indicaría es que, por favor, cuando tengan preguntas, que vamos a dar un espacio al final para hacerlas, no sean preguntas de un caso individual que necesitan resolver. Eso, por supuesto que estamos dispuestos a acompañarlos y a darles una guía más profunda, pero como bien lo dije, es una guía mucho más profunda, necesita mucho más estudio y análisis de lo que podríamos dar aquí pues en este webinar. Entonces, sí les agradecería que fueran preguntas pues mucho más puntuales. Y bueno. También quisiera aclarar que vamos a ver unos recursos al final que están muy chéveres para complementar el ejercicio de la educación inclusiva desde nuestras propias orillas, es decir, como docentes, como familias, como organizaciones de la sociedad civil, porque se han venido desarrollando documentos muy importantes, muy prácticos para poder desarrollar estas cosas ya en el ámbito de las clases. Sin embargo, como yo soy abogada y no soy pedagoga, pues eso sí es un ejercicio que les dejamos a ustedes para que sigan complementando durante su práctica. Y por eso también, porque soy abogada, vamos a iniciar primero con el marco normativo, porque eso para nosotros es muy importante, es lo que soporta el decir que esto es un derecho y es un derecho que ya es exigible, pese a que estamos teniendo claramente ciertos problemas en su aplicación, que es normal, también normal con un decreto de educación inclusiva que, como vamos a ver, sigue siendo bastante joven. Y bueno, que sigue construyéndose conocimiento y aprendizajes para su aplicación. Entonces, bueno, aquí me imagino que todos están viendo bien las diapositivas, ¿sí? Así. Entonces, bueno, lo primero es que vamos a tener 4 bloques, 45 minutos. Vamos a ver un poco del contexto legal, los actores, las herramientas que hay. Es muy importante ver cuáles son los fundamentos internacionales y eso, por qué es importante, con qué se come. Todo eso es muy importante. Luego, cuáles son los beneficios de la educación inclusiva. Eh, cuáles son los retos actuales, porque debemos decir que sí estamos enfrentando unos retos actuales importantes para que este derecho se lleve a la práctica en todos los territorios, en todos los casos, para todos los niños, con todos los ajustes razonables y apoyos que la individualidad de cada niño requiere, porque ya sabemos que la discapacidad pues tampoco es una fórmula, y cuáles son las oportunidades para su garantía, y vamos a discutir un poco también de esos recursos chéveres pues que les estaba contando que tenemos. Entonces, bueno, contexto legal, actores y herramientas, es decir, el derecho ya existe, como les contaba, la pregunta es un poco cómo se ejerce. Entonces, bueno, para dar un poquito de contexto, nosotros estamos pensándonos esto de la educación inclusiva hace mucho rato. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, es un documento de derecho internacional, creo que de 1989, si no estoy mal. Es decir, o sea, ya pasó muchísimo tiempo desde que comenzamos a pensarnos esto. Como esta mayorcita, la Convención de los Derechos del Niño, tiene de pronto un lenguaje que no es el más apropiado en el contexto de derechos humanos que manejamos actualmente. Yo corregí un poco ese lenguaje, pero el punto es que desde ese año se está diciendo que los niños con discapacidad deben tener acceso efectivo a la educación, a la capacitación, con el objetivo de lograr su desarrollo social e individual completo. Luego, esto viene a ser complementado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Ahora, este es el estándar más importante que tenemos en este momento para hablar de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. Sí, es el más alto estándar de derechos que tenemos. Y ustedes podrán ver, por ejemplo, aquí donde, no sé si pueden ver mi cursor, pero donde pongo mi cursor, es que se aprobó la ley en 2009 y se ratificó en 2011. ¿Qué implica esa ratificación? Y es que los tratados internacionales entran a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano cuando lo ratifica el Estado. Es decir,
que cuando el Estado completa todo el proceso de ratificación, también se obliga a cumplir ciertos requisitos para comenzar a transformar las prácticas dentro del país, transformar las prácticas dentro de Colombia, transformar la normativa interna para estar acorde con lo que nos dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras convenciones o tratados internacionales también ratificados. Comienza a tener un peso similar a la Constitución también. ¿Qué nos dice entonces la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación? Nos dice que este debe darse sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Y para que esto pase, nos trae algo muy importante, que es la educación en el aula regular. El derecho de los niños con discapacidad de educarse en las mismas aulas, en ambientes comunes, con pares de su edad, pero que no necesariamente tengan discapacidad, sino niños con todo tipo de diversidad, como uno siempre los ve en las aulas. También nos hace ver que la educación no es una cosa solamente de aprender unas cifras, aprender unos hechos históricos, aprender unas teorías filosóficas, etcétera, etcétera, currículo, sino que se trata de estimular la creatividad, las habilidades, el autoestima de los niños y niñas con discapacidad. Y para esto exige un ambiente que desde pequeño esté construyendo empatía y cercanía a los derechos humanos. Y eso solo lo podemos lograr conviviendo juntos y desarrollando desde pequeños habilidades de empatía y convivencia ciudadana con personas diversas. Y bueno, esa es la otra cosa, la educación inclusiva no es un favor, es un derecho exigible en igualdad de condiciones. Y bueno, tenemos luego cuatro principios del derecho a la educación. Estos son desarrollados en una cosa que se llama la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es una observación general? Se preguntarán ustedes, porque hay muchos términos jurídicos. Bueno, eh, ustedes cuando ven un tratado internacional, claro, como tiene muchos artículos, los artículos son corticos, ¿sí? Derecho a la educación, y es una cosita así, de texto. Entonces, a veces las personas se preguntan, bueno, ¿cuál es el límite de este derecho? ¿Qué significa este término específico que utilizaron en la convención? ¿Eso qué significa? ¿Sí? Entonces, lo que hacen las observaciones generales es un poco ampliar la información de cada derecho para ver hasta dónde llega, cuáles son precisiones importantes. Y en ese sentido, esta es una de las observaciones que amplía sobre qué comprende el derecho a la educación real. Entonces, este derecho a la educación comprende cuatro principios: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La disponibilidad comprende que las instituciones, programas de educación en los países deben ser suficientes. Es decir, debe haber suficiente oferta para cubrir a todas las personas que quieran estudiar, a todos los niños, niñas y adolescentes que deban estar en el sector formal de la educación, ¿sí? Pública y privada. Y esto también es muy importante para los niños y niñas con discapacidad y es eh, tenemos que asegurarnos que la oferta general de la educación pueda cubrirlos, porque eso significa que hay suficiente disponibilidad de aulas para que ellos estén. Muchas veces las aulas especializadas de educación, las aulas segregadas de educación, pues no son suficientes y eso también causa que los niños y niñas con discapacidad se queden sin opción para ir al colegio. Si solo hay una aula en mi ciudad que es de educación especializada, pues claramente no todos los niños con discapacidad van a poder ir, van a poder acceder a un cupo. Lo que buscábamos con la educación inclusiva también era poder ampliar esos cupos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante también. El otro principio es la accesibilidad. Esto quiere decir que la educación debe ser accesible sin discriminación, debería estar en proximidad geográfica de los niños y debería ser accesible económicamente, debería ser en su mayoría gratuita. Esto de la proximidad geográfica también es muy importante, ¿no? Porque también, digamos, a país llegan muchos casos, sé que a Down también llegan muchos casos de padres, madres, eh, personas que tienen niños y niñas con discapacidad
que nos decían es que la única aula que encuentro donde quieren educar a mi hijo está muy lejos de donde yo estoy viviendo y eso me hace muy difícil dejar a mi niño en el aula especializada y luego además cumplir con las cosas que yo tengo que hacer en el día a día, o sea, llegar a mi trabajo, todas esas cosas, ¿cierto? Y bueno, el otro principio es la aceptabilidad. Escucho que alguien tiene de pronto el micrófono encendido, entonces para que por favor también lo apaguen porque el ruido me distrae un poco. Si tienen alguna pregunta, sabemos que podemos hacerla al final, también porque entendemos que muchas de las preguntas pueden estarse respondiendo durante la presentación. Entonces, bueno, el tercer principio es la aceptabilidad. Y esto me parece un principio a mí muy chévere porque, claro, usualmente nos indican que el conocimiento, el currículo formal es lo importante, ¿sí? Es decir, aprenderse lo que yo les decía, unas cifras, unos hitos históricos. mm, Disculpe, tiene el micrófono Se le Ya no se cerrado. apagó te el escucha. micrófono. Perdón, es que de pronto silenciaron a todos dentro de la reunión y también me silenciaron a mí. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, seguía con la aceptabilidad. Y es que usualmente nos dice, Qué pena, nuevamente se Se atrasó perdió el el audio sonido. nuevamente. No se está No, pues escuchando es que nada. se desconectó la presentadora, quedó solo la intérprete. Sí, permítame No un hay audio. momento. Ya está ingresando nuevamente. Permítame un momento, por favor. Mientras tanto, por favor, confírmenme si ven, si ya pudieron diligenciar la asistencia, si ha estado proyectando en el chat de la reunión. Ya creo que nuevamente ingresó. Nicole, hola, hola, ¿cómo están? Sí, salió que me sacaron de la reunión. ¿puedes Pero proyectar bueno, nuevamente tu claro que sí. presentación? Por favor, me avisan cuando la estén viendo nuevamente. Ya, si quieres ¿Ya? ponerla, sí, en pantalla Sí, de ya, presentación. ya la estoy poniendo en presentación. ¿Ya la ven en presentación también? No, No. ya, ahora sí. Ahora Sí Gracias. sí. se ve, sí, sí, señor. Sí se ve, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces ahí, disculpen por la interrupción. Entonces, bueno, seguimos. La aceptabilidad es un principio que a mí me parece muy chévere porque usualmente nos dicen que solo el fondo de la educación es importante, es decir, solo el contenido, solo el currículo, ¿sí? Es decir, solamente la fórmula matemática, solamente el hito histórico, solamente ciertas cifras es lo que debemos aprender de la educación. Y lo que nos dice el criterio de aceptabilidad es que la forma de la educación también es importante. La forma en que se nos presenta la educación también es importante porque determina también en qué grado nosotros aprendimos. ¿Cuántas veces a nosotros no nos presentaron también como materiales educativos de los cuales no podíamos entender nada porque eran textos demasiado extensos, con un lenguaje que no podíamos comprender? Y cómo nos hubiera facilitado que se hubiera hecho caso a este principio. Y lo otro es la adaptabilidad, y es que la educación debe ser flexible a las necesidades reales de quien aprende. Esto quiere decir que el estudiante es el centro de la educación, no el currículo. Y esto es fundamental. Por favor, cierren el micrófono. Gracias. Y esto es fundamental, porque a veces también en las instituciones educativas se pone por encima del tengo que, se No se pone que tengo que escucha. Nicole, cumplir con unas hechas, unas metas específicas, y dejo a un lado pues a las personas que realmente se van a beneficiar de esa educación. Y bueno, aquí también hay un concepto importante y es la diferencia entre segregación, integración, inclusión verdadera, ¿cierto? La segregación nos habla de
apartar a los estudiantes, de separarlos. Y es educación en entornos diferenciados, diseñados muchas veces pues para una discapacidad o una deficiencia concreta, ¿sí? Y esto nos priva de una riqueza también de conceptos y de habilidades que podemos aprender solamente con el contacto con la diversidad y que fortalecen también la educación porque la forma también es importante. Ahora, también tenemos procesos de integración que se dan muy comúnmente en la educación inclusiva, ¿sí? Y es que el estudiante es admitido a la educación, asiste a una institución educativa, pero la institución educativa no hace nada para adaptarse a las necesidades del niño específicamente. Es decir, el niño es el que tiene que hacer todo el proceso de adaptación, todos los ajustes necesarios para poder cumplir con un currículo y la educación no lo ayuda. Y esto no es el espíritu de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Tiene que haber, para que exista una reforma sistémica, es decir, tienen que cambiar no solo los contenidos, pero también los métodos, los enfoques, las estructuras, las estrategias en las que nosotros em, llevamos a cabo la educación inclusiva. Y ahora, pues porque ya hablamos de todo el ámbito internacional, que por supuesto es importante, hablamos también de tres normas que sostienen todo lo demás. Primero, la Constitución Política, pues, que es la base de todas las normas también de nuestro ordenamiento, que nos habla de dos artículos muy importantes. Uno es de la igualdad de todas las personas ante la ley. El segundo es la prevalencia de los derechos de los niños por sobre todos los demás derechos, y estos son los artículos 13 y 44. Pero ya en términos de normativa específica para discapacidad y educación, tenemos la Ley 1618/2013, es como la Ley General de Discapacidad, y nos habla de la educación inclusiva como un proceso permanente en el que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a la educación con los otros niños en el aula regular. Y nos habla de deberes, competencias de distintas entidades y distintos organismos a nivel a nivel nacional que nos ayudan a organizar y a hacer posible eso que es la educación inclusiva. Entonces nos habla un poco de qué es lo que tiene el deber de hacer el Ministerio de Educación, las entidades territoriales, las instituciones educativas, que eso ya lo vamos a ver, y principalmente, bueno, ¿qué pasa? Esta ley tiene un artículo muy largo, muy nutrido de educación, pero como es la Ley General de Discapacidad, nos habla de varias otras cosas, de participación política, nos habla de trabajo, nos habla de salud y de educación, ¿sí? Pero cuando ustedes quieran, mejor dicho, si ustedes dicen, yo quiero leerme una cosa normativa, solo tengo tiempo para leerme una cosa, es el decreto 1421 de 2017. Y ese es el decreto de educación inclusiva, ¿sí? Y este es el que ya nos dice, mire, la educación inclusiva es un derecho en Colombia. Tenemos que es una educación o un proceso permanente que se nutre de la diversidad de los niños y niñas con discapacidad, no le tiene miedo a esa diversidad y ve cómo utilizarla para mejorar las dinámicas de clase y que entiende que el estudiante es un individuo con necesidades específicas que el colegio también tiene que comenzar a entender mejor. Y nos habla de un montón de herramientas que también vamos a ver de una forma más detenida, que son, por ejemplo, el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, los apoyos, el currículo flexible, los docentes de apoyo pedagógico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ya tenemos para usar derivado precisamente de este decreto 1421 de 2017? Lo primero que tenemos es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Tiene un nombre muy bonito, a mí me gusta mucho la reducción que es PIAR. Y bueno, nos habla esta es como la hoja de ruta, básicamente, que se usa para saber cómo vamos a manejar el año lectivo de los estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Entonces, tiene, digamos, lo chévere del PIAR
es que se haga un estudio muy sesudo, muy inmersivo de la realidad del estudiante con discapacidad y lo que necesita para que la educación realmente le funcione. ¿Sí? Entonces, se indaga por el contexto del estudiante como en su casa, por el contexto en la institución educativa, cuáles son las clases que va a haber, todo eso. Hacemos una valoración pedagógica que pues no es necesariamente lo mismo que el PIAR. La valoración pedagógica busca un poco establecer cuáles son las habilidades y de pronto las cositas en las que necesita refuerzo el estudiante, pero no dicta los ajustes razonables concretos, que es lo que sí hace el PIAR, ¿sí? Sino que nos ayuda a ver, bueno, cuáles son las habilidades motrices, sensoriales del niño o niña con discapacidad, de pronto su memoria, su atención, su capacidad relacional, socioemocional, es decir, un montón de cosas más que nos dan es un contexto, ¿sí? Cuando eso se añade al PIAR, ¿sí? Ese contexto nos sirve para establecer unos objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar y el cómo, o sea, cómo se va a hacer en cada clase, ya habiendo visto, bueno, al niño tiene tal y tal interés, aprende mejor de esta y esta forma, entonces, ¿cómo podemos implementar esto en matemáticas, en sociales, en, bueno, el currículo que tenga? Y cuáles van a ser de pronto también los ajustes didácticos, evaluativos que vaya a haber. Incluso también si el PR está muy chévere, que es como debería estar, pues cuáles son las actividades en casa que se deberían dar. Tenemos el currículo flexible, el currículo pues es pues, cuáles son los objetivos generales que tenemos también en las clases, pero la parte flexible es que haya, no sé si en este momento están haciendo un cambio de intérprete y debo esperar un momentico o no. ¿Sí? Ah, bueno. Danos un segundito mientras mi compañera enciende. Listo, ya la veo. Listo. Entonces, hacemos Perfecto. el relevo. Perfecto. Listo. Es que no quería que se quedara como el espacio sin interpretación. Y vamos a esperar un momentico para que sea muy accesible el espacio. Mientras Listo. tanto, les recordamos ir diligenciando, por favor, el listado de asistencia. Nuevamente lo vamos a compartir en el chat. Muchas gracias. Ya podemos continuar, gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar brindándonos este servicio. Entonces, bueno, el currículo flexible nos habla de tener unos objetivos generales de clase que puedan cumplir todos los niños como a grosso modo, pero distintas rutas de acceso a esos objetivos generales, distintas formas de evaluar, distintas formas de actividad, etcétera, porque entendemos que siempre y cuando queremos aterrizar de pronto en unas metas específicas, en unos procesos específicos, unas habilidades específicas, el proceso de todos los niños no es igual, no es lineal. Los ajustes razonables, que son materiales e inmateriales, según las barreras que los niños estén presentando y que también se pueden identificar muy bien en el PIAR. El diseño universal para el aprendizaje, que es, bueno, antes de yo conocer de pronto al niño, yo ya de pronto he planeado una clase en la que todo el mundo pueda participar en la mayor medida posible, ¿no? Yo hice unas diapositivas, pero las diapositivas sé que tienen un tamaño grande la letra, que hay un alto contraste, etcétera. Como yo planeé al máximo de mis posibilidades que esto le pudiera servir a todo el mundo. Pero esto no excluye, obviamente, los ajustes razonables que ya son de las cosas específicas que el niño necesita cuando ya llega el momento de la clase. Tenemos apoyos personales, por ejemplo, los docentes de apoyo pedagógico que tienen muchas veces una formación específica también, no solamente en pedagogía, sino en pedagogía en discapacidad. También tenemos, bueno, y que son las personas que usualmente ayudan a hacer seguimiento a los PR, hacer seguimiento a que se estén cumpliendo los objetivos de clase, que tiene que estar impartiendo igual la clase, pues el docente de aula, pero digamos que el docente de apoyo sirve para hacerle seguimiento y apoyar a ese docente de aula para que los objetivos se estén pues logrando. Em,
Tenemos al intérprete de lengua de señas colombianas, los modelos lingüísticos, que son estas personas sordas que tienen conocimiento en lengua de señas colombiana y que sirven como este referente cultural y comunicativo para los niños también con discapacidad auditiva. Y las guías intérpretes que permiten la comunicación, identificación de espacios, movilidad también de las personas sordociegas. Y tenemos distintos sistemas de información como el CIMAT, el Sistema Integrado de Matrículas. Ahí es donde se reportan pues todos los niños matriculados, pues sus procesos, donde también podemos ver su deserción, si tienen discapacidad, y que se presenta en el sistema de preescolar, básica y media, y que tienen los colegios que reportar, ¿cierto? Tenemos el sistema Cuéntame, es un sistema del ICBF en primera instancia, antes de que los niños inicien como su educación regular formal. Muchas veces es muy bueno que los niños estén también en centros también de desarrollo del ICBF, donde se da esta educación inicial, este desarrollo de como integral de habilidades iniciales, de relacionamiento, de nutrición. Y este es el sistema paralelo al CIMAT, donde se reportan cuáles son esos niños que también están con discapacidad, bueno, niños en general, en la educación inicial, y el registro de localización de personas con discapacidad, que eso sí es algo pues articulado es con el sistema de salud. Bueno, y ¿por qué es muy importante estar pendientes de esos sistemas de información? Porque estar registrados aquí, hacer el reporte bien de esta información es lo que garantiza que las entidades territoriales puedan planear bien los recursos que se destinan a la educación. Dependiendo de los niños que estén ahí registrados y cómo estén caracterizados, es que se asignan los recursos, se contrata el personal, se asignan los docentes de apoyo que son parte de la planta temporal de las entidades territoriales certificadas. Entonces, por eso es tan importante seguir nutriendo estos sistemas de información, porque si no, no se va a asignar bien el dinero que se necesita y siempre, siempre se necesita dinero. Y bueno, un poco también miremos que esto tiene aplicadores concretos, ¿sí? Entonces, bueno, el Ministerio de Educación es el que asigna recursos y acompaña a las entidades territoriales certificadas. A la entidad territorial certificada es a la que le llega el dinero y lo tiene que administrar, pues sobre la educación inclusiva. Ahora un poco, ¿qué son las entidades territoriales certificadas? Bueno, todos los departamentos son entidades territoriales certificadas, ¿sí? No todos los municipios lo son. Para que un municipio esté certificado en educación, tiene que tener, creo, si no estoy mal, más de 100.000 habitantes. Igual, eso lo pueden encontrar en la ley que está allí, que es la 715 de 2001. Y bueno, son los responsables administrativos directos. Ahora, ¿quién gestiona y administra también esa plata en la práctica? Son las secretarías de educación. Hay municipios en donde no hay secretaría de educación, sino es la secretaría de educación del departamento. Y estos gestionan muchas veces la valoración pedagógica. Eso es algo que usualmente se hace en los colegios, pero por ejemplo, aquí en Bogotá se acaba de cerrar un formulario en el que las personas, padres, madres de niños y niñas con discapacidad, podían pedir directamente a la Secretaría de Educación que se hiciera por su parte la valoración pedagógica. Son quienes contratan personal de apoyo, quienes brindan asesoría técnica para generar el PIAR, por ejemplo. Hay muchos colegios que dicen, es que yo nunca he tenido un niño con discapacidad, o sea, yo no sé cómo hacer un plan individual de ajustes razonables, ¿sí? Y las secretarías de educación son las que prestan esa asesoría técnica para que el colegio lo pueda hacer, prestan los profesionales para que el colegio lo pueda hacer, aunque eso es algo que se hace con las familias, con el niño con discapacidad y la planta docente también del colegio. Y prestan asesoría a las familias. Si ustedes de pronto alguna vez tienen dudas sobre, bueno, pues que no sé cuáles son los colegios y de pronto quiero conocer también la oferta bilingüe para personas sordas, no sé dónde está, la Secretaría de Educación también les puede ayudar mucho con eso. Y también ayuda a que en el plan territorial estén incluidos procesos de formación docente y de dotación de materiales a los establecimientos educativos. La institución educativa es la que debe originar el PIAR.
la que debe adaptar sus currículos, reportar en el sistema integrado de matrículas y entrenar también a su personal docente para poder adaptarse a retos educativos. Esto es algo que debe hacer la institución educativa, pero que también es, digamos, una labor también de las secretarías de educación y las entidades territoriales hacer esos procesos de formación a docentes, para que tampoco se sientan solos aplicando todos estos nuevos conceptos con los que de pronto muchos docentes no se han relacionado. Y el ICBF, como les contaba, pues tiene atención a la primera infancia. Ahora, yo creo que nosotros también debemos hablar un poquito de los beneficios de la educación inclusiva. Digamos, creo que todos también estamos muy firmes en que esto es un compromiso ético, que no es un ideal que ya se está llevando a cabo con muchos procesos muy exitosos de educación inclusiva, pero también es práctico. Y ya les digo porque nos parece que también es importante ver como los beneficios prácticos de este tipo de educación y de seguir tratando de empujar hacia allá, a pesar de los problemas que nos encontramos también para generar estos procesos educativos, porque pues la opción no es tan muy chévere en la segregación, ¿cierto? Veo que alguien tiene la mano levantada, pero pues yo sí quisiera que esperáramos al final pues para poder hacer las preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos encontrado? Y es que realmente hay buenos resultados cuando los niños también están en educación inclusiva. Primero porque tienen acceso a muchos estímulos que a veces en la educación segregada no pueden tener. Y este contacto con la diversidad, con otras formas de expresión verbal, física, comunicativa, con distintos tipos de relacionamiento que ofrecen ambientes diversos también con chicos sin discapacidad. Aprendizaje, como lo había dicho, diversificado, distintas herramientas, no solamente de conocimiento, sino también blandas, ¿sí? Y esto es algo de par y par, es decir, no solamente los niños con discapacidad aprenden herramientas, sino que los niños sin discapacidad aprenden también muchas herramientas nuevas de relacionamiento. A veces es muy curioso ver cuánto sirven como todos estos modos de simplificación de la educación, de adaptabilidad, flexibilidad de la educación, también a los niños sin discapacidad. A veces los formatos, el apoyo con imágenes, con formatos aumentativos y también que un poco complementan la comunicación, también benefician a los niños sin discapacidad. La otra cosa es la construcción de redes para toda la vida, con un respeto recíproco. Lo tercero es también muchas oportunidades futuras. La otra cosa es, entiendo que para muchas personas, y siempre lo hemos entendido también desde el impulsar la educación inclusiva, que de pronto para muchas personas puede dar un poco de miedo que los niños y niñas con discapacidad estén en la educación regular, ¿cierto? Pero la verdad es que esto amplía la probabilidad de que los niños y niñas con discapacidad accedan también a educación superior y a empleo, porque desde el principio tienen una base de autonomía, de independencia, de vida en comunidad que les permite hacer esa transición de una forma más sencilla, si vienen experimentando también esta diversidad desde hace mucho tiempo. Y es porque, digamos, a veces queremos crear ambientes más ideales y de mayor protección para los niños y niñas con discapacidad en la educación preescolar básica y media, pero luego nos encontramos con que ningún otro ningún otro espacio tiene eso. Las universidades son ambientes en donde todas las personas conviven juntas, personas con y sin discapacidad, personas afro, LGBTIQ+, como todas las personas estamos en un mismo espacio obteniendo habilidades de conocimiento y prácticas. Y también en el empleo es así. Ahora, frente a la segregación, bueno, también es que nos hemos encontrado que también para muchas personas la educación segregada es cara, muchas veces es educación privada a la que muchas personas no pueden acceder, es escasa también porque no hay suficientes aulas segregadas,
nunca las ha habido. Y eso también hace que las personas tengan que recorrer largas distancias, que de pronto no encuentren cupo y un poco también este compromiso y esta empujar por la educación inclusiva era que los niños y las familias de las personas con discapacidad tengan este derecho a encontrar educación de calidad cercana a la casa a un precio que sea cómodo para ellos, pues idealmente que fuera gratuita, ¿no? Pero sabemos que hay retos actuales, o sea, eso es algo que no vamos a negar y que tenemos que seguir resolviendo. Digamos, a ustedes de pronto les parece que también la educación inclusiva ya lleva bastante tiempo implementándose, pero la verdad es que las leyes en el país, una cosa es que se promulgue y otra cosa es que el sistema comience a acoplarse y por eso decimos que la educación inclusiva es joven y tiene espacio para seguir creciendo. Entonces, la cosa es ver cómo podemos seguir interviniendo. Entonces, bueno, lo primero es, tenemos problemas de presupuesto, caracterización, acceso, digamos, reportes como el de la Contraloría en Educación Inclusiva nos dice que quizá ese 20% adicional de recursos que se asignan por estudiante con discapacidad en las entidades territoriales de pronto no es suficiente o de pronto no se le está haciendo un seguimiento y verificación lo suficientemente sesudo para ver que estén realmente todos los profesionales que necesitamos de lengua de señas, de apoyo pedagógico y nos estamos quedando cortos. La otra cosa es que tenemos problemas de caracterización importantes. Por ejemplo, solo el 21% de estudiantes con discapacidad en el CIMAT pues también están certificados como con discapacidad en el registro de caracterización y esto, como ya lo habíamos hablado antes, nos trae problemas en términos de asignación presupuestal. O sea, esto debería estarse haciendo muy juiciosamente, con mucho mejor seguimiento, porque está afectando cómo asignamos el presupuesto. De acceso y matrícula, nos han llegado muchos reportes de que muchas veces para matricular a los niños con discapacidad se niega el cupo, ¿sí? Pero además a veces piden cosas como evaluaciones de coeficiente intelectual, psiquiátricas, certificados de terapias físicas, psicológicas, que en realidad no son requisitos de acceso para estar en la educación regular. También se pide la designación de personas sombra, pues por distintas dificultades que pueda tener el estudiante para estar en el salón de clase. Y esta es otra cosa, y es que se ha creído popularmente que esto es una designación legal, pero realmente las sombras no existen en la educación inclusiva. Esto es una figura que se utiliza mucho, pero que no corresponde a, como a un ideal normativo y muchas veces afecta también la capacidad de los niños de relacionarse en el aula de clases como, bueno, es una señal de otredad, ¿sí? Los niños son muy visuales también, los niños son muy de qué es lo que no me cuadra aquí como en esto específicamente y es... porque un niño es el único que siempre está acompañado de un adulto y de pronto eso hace que yo no quiera acercarme, hay como una barrera, pero también muchas veces hace que se afecte de manera importante el patrimonio de las familias, porque eso también implica que un padre de familia tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de ganar un salario. Y por lo tanto el núcleo familiar se empobrece pues para poder lograr que su hijo esté en una institución educativa. Y bueno, también tenemos tasas de deserción importantes. Y bueno, también sigue habiendo varias secretarías de educación que no han cerrado las aulas de apoyo pedagógico. Tenemos una circular en este momento que habla de convertir las aulas de apoyo pedagógico en una suerte de transición a la educación regular. Sin embargo, pues hay distintas objeciones a eso, teniendo en cuenta que no todas las entidades territoriales tienen aulas de apoyo pedagógico, es decir, es algo que no se podría implementar de manera uniforme, pero también que el currículo es distinto en estas aulas, pero también que pues no hay verdadera... No tenemos muchos datos sobre cuántos son los niños que se benefician en este momento de esas aulas de apoyo, pues también segregadas. Entonces,
eso también nos hace tener dudas sobre cuál es la calidad también de esos espacios, ¿no? O sea, no eluden los retos que está presentando la educación inclusiva, sino que los incrementa. Y bueno, podríamos hablar un montón de tiempo de la circular, pero hay muchas cosas que el Ministerio de Educación Nacional todavía está aclarando, todavía están sacando cositas como para ver en qué termina esto. Y bueno, un poco cuáles son las oportunidades para la garantía, qué puedo hacer yo también desde mi rol hoy. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar, sabemos que hay muchas cosas que no corresponden a nuestra esfera también de protección, ¿no? O sea, yo como docente, yo no puedo hacer que la Secretaría de Educación haga esto y esto y esto que yo necesito, y eso pues nos pone muchas veces en una situación muy difícil, pero bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, lo primero, y esto es más para las personas que ejercen también labores de cuidado y que son las encargadas de lograr que sus hijos, hijas con discapacidad lleguen a la educación formal, y es no acepten un no como respuesta. El poder de las familias que están bien informadas y que no se rinden por difícil que sea llegar muchas veces en el territorio a la educación formal es muy grande ese poder y no puede ser descartado. Negar el servicio educativo tiene sanciones, ¿sí? Sanciones disciplinarias para las personas que trabajan en el sector oficial de la educación, en el sector público, pero también sanciones económicas para los establecimientos privados. ¿Cuál es la ruta de reclamación? Pues inicialmente, bueno, hay una ruta de UNICEF con el ICBF que hicieron sobre el acceso a la educación inclusiva, que ahorita les voy a mostrar, que tiene todo esto, es decir, acá en este espacio tan chiquito no se acaba, ustedes pueden ahorita consultar muchos recursos que yo les voy a dejar. Pero bueno, la ruta inicialmente es pedir el cupo en el colegio. Si en el colegio me dicen que no deberían hacer eso, pero si en el colegio me dicen que no, puedo ir a la Secretaría de Educación y hacer una petición formal del cupo para que ellos me ayuden. Si no me ayuda la Secretaría de Educación, yo puedo ir a la Defensoría o la Personería y ellos tienen que ayudarme a gestionar ese cupo, y si no, yo puedo establecer una tutela, muchas veces con ayuda de la misma Defensoría del Pueblo, pese a que para poner una tutela yo puedo ponerlo solita, o sea, yo no necesito que la Defensoría me acompañe. Sin embargo, a mucha gente le gusta tener ese respaldo y les ayuda también a estructurar mejor los argumentos para que esos recursos luego no sean negados. Los consultorios jurídicos también son una buena herramienta, pues porque también proveen servicios legales gratuitos. País, por ejemplo, está en Bogotá. Nosotros a veces acompañamos casos en el resto del país, pero hay muchos consultorios jurídicos que les pueden ayudar. Y bueno, cada actor tiene algo que puede accionar ya en términos de funcionarios territoriales: auditar muy bien el presupuesto, gestionar ese personal de apoyo, incluir la formación docente en el plan territorial, es decir, saber que hay muchos docentes que quieren hacer sus clases mucho más inclusivas y de pronto no saben cómo aún, tienen miedo de pronto faltar el respeto al estudiante por no saber exactamente cómo implementar un ajuste, que son miedos naturales. Entonces, ¿cómo podemos complementar esa educación en pedagogía que el estudiante, que el profesor ya tiene, y todos los recursos que el profesor ya tiene, porque los profesores son, pues, una genialidad en nuestro país? Para los docentes, usar el PIAR como una herramienta viva, ¿sí? Poder aplicar un currículo flexible y entender que hay que de pronto flexibilizar la forma en la que nosotros entendemos el programa y cuáles son las metas que nosotros realmente sentimos que son importantes para un estudiante, cuáles son las habilidades que realmente queremos estimular, y si aprender X, Y fecha realmente afecta tanto esas metas educativas, y reportar adecuadamente también en el CIMAT, por lo que les había dicho también del presupuesto. Y los activistas, las familias, los cuidadores, saber que pueden vincularse a redes de apoyo mucho más grandes. Tenemos, por ejemplo, el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, que pues son
entidades nacionales, pero también tenemos organizaciones de la sociedad civil como la Liga Colombiana de Autismo, ASDAM Colombia, la Fundación Saldarriaga Concha y muchas otras organizaciones que están generando conocimiento desde los territorios y que muchas veces acompañan casos individuales y de litigio estratégico para ayudar a las familias a alcanzar muchas cosas. Nosotros desde el país hemos posibilitado muchos casos también de acceso a la educación inclusiva que han sido muy bonitos, también como de presenciar. Y bueno, ejercer veeduría sobre precisamente estas redes de apoyo que también son tan importantes y sobre los procesos de inclusión. Entonces, bueno, ¿con qué podemos quedarnos un poquito? Y bueno, aquí también pediría ahorita ayuda cuando yo termine a Marcela, eh, porque ya no me salen como las personitas tampoco acá, y no me sale pues la intérprete, pero espero que se esté dando el servicio muy bien, si no, pues abren el micrófono y me comentan. Pero un poco con qué podemos quedarnos y es que digamos, hay derechos que apenas estamos comenzando a mirar, que son muy incipientes, que requieren mucho trabajo, que tienen sistemas que no están, que apenas están naciendo, como por ejemplo el cuidado, pese a que son fundamentales también para el desarrollo de las personas con discapacidad y para el bienestar de las familias en toda Colombia. Pero el derecho a la educación es un derecho que se viene trabajando hace mucho tiempo y a la educación inclusiva también. Entonces, hay personas mucho más especializadas que yo en temas de pedagogía práctica como tal, ¿sí? Y es, por ejemplo, hay una caja de herramientas que se llama Inclusivamente, es algo que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja en alianza con una organización que creo que es de Medellín, que se llama We Educación, y ellos hicieron una caja de herramientas que es de ejercicios prácticos y recursos prácticos de cómo flexibilizar las clases, de qué formatos funcionan, cuáles no, de cómo identificar debilidades, fortalezas en procesos de aprendizaje, de incluso cómo hacer apoyos de baja complejidad. Apoyos técnicos, por ejemplo, cuando los niños tienen problemas para sostener lápices, para girar pomos de las puertas. Hay cosas incluso de cómo hacer, bueno, sí, cosas dentro del salón de clase y cómo promover también procesos en los que los estudiantes trabajen el uno con el otro. Tenemos la ruta para garantizar el derecho a la educación inclusiva de UNICEF y el ICBF, en donde pueden mirar todos estos pormenores de cuáles son los pasos que yo debería seguir, de pronto cuáles son las entidades involucradas, y allí tenemos mucho más contenido, pues porque está involucrado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre primera infancia. Tenemos también una guía de educación inclusiva de profesores de ASDAUN, que tiene también muchos ejercicios y metodologías prácticas de educación inclusiva. Y por último tenemos Mapeo Disca. Entonces, bueno, ya les explico esto qué es, pero si ustedes escanean el primer código QR, que es el que está en azul, ahí pueden encontrar los materiales PDFs que les acabo de escribir. Pero si ustedes escanean el que está en negro más abajito, ese código QR los lleva a una página que nosotros desarrollamos aquí en la Clínica Jurídica País, que se llama Mapeo Disca. Esto es un recurso que hicimos con todas las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en el país, y tiene más o menos a 160 organizaciones en este momento en muchos de los departamentos del país, que brindan distintos servicios y acompañamiento a personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que brindan formación para el trabajo, pero también acompañamiento en casos de educación inclusiva, de litigio, por ejemplo, o estratégico, pero también casos individuales. Y esto se los pongo para que puedan ustedes también desde sus territorios comenzar a construir esas redes, esas redes. Sabemos que también desde Bogotá, es difícil acceder también a los territorios y por eso queremos que conozcan también cuáles son esas iniciativas que se están dando
en las instituciones, bueno, perdón, en los territorios que son de la sociedad civil y que les pueden ayudar también a tener una asesoría mucho más cerca de los territorios en los que ustedes están en este momento. Ahí pues hay también cosas de si ustedes, por ejemplo, son una organización que se encarga también de temas de educación inclusiva, si ustedes quieren de pronto también hacer parte de ese mapeo, también hay una parte en donde ustedes pueden llenar un formulario. Entonces, pues eso sería todo desde mi parte por ahora de esta charla tan larga que siento que hemos tenido, pero muy chévere y de la que estoy muy agradecida de haber podido participar. Em, yo quiero cumplirles igual porque sé que nos demoramos un poquito más del tiempo que está estipulado con los 15 minuticos que habíamos dispuesto también para tener algunas preguntas que espero que también sean muy acotadas. Eh, también espero, bueno, no sé si pueda mandar estas diapositivas, definitivamente al menos les voy a mandar los códigos QR por medio también de Marcela aquí de UNICEF, o bueno, quien haga las veces de la persona que comparte estos materiales. Bueno, creo que por último quería decir que si hay de pronto alguna duda que no se pudo resolver acá, si hay un caso muy complejo del que yo no tengo respuesta, igual utilicen aquí a UNICEF y a Marcela como un filtro y de pronto si Marcela me hace llegar unas preguntas también les puedo ayudar con eso. Entonces, bueno, ya con eso dicho, voy a dejar de compartir para poderles ver mejor las caras también. Bueno, sí, sí es que deciden también prender su cámara y desafortunadamente no puedo ver pues cuáles son las manos ni cómo administrar la participación. Entonces eso sería de mi parte y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar todo esto que es un montón de información. Nicole, muchísimas gracias por tu generosidad, pues creo que ha sido muy relevante toda la información que nos has dado, muy bien estructurada. Y bueno, estos enlaces también nos sirven muchísimo para que en los territorios también los puedan emplear. Aprovechemos a Nicole, tenemos 15 minuticos para poder hacer algunas preguntas. Entonces sé que hay muchas cosas que se presentan en sus territorios que ustedes quisieran que los pudieran direccionar. Entonces les vamos a dar la palabra para que ustedes hagan apertura de los micrófonos y puedan hacer sus preguntas. Entonces sé que Claudia fue la primera que levantó la mano, segundo Edwin. Entonces Claudia, por favor, abre tu micrófono. Si quieres abrir cámara, también está bien. Sé que tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Listo. Mientras Claudia arregla su micrófono, si no te funcionas, puedes dejar tu pregunta en el chat y también la podemos leer. Edwin, por favor, abre tu micrófono. Un cordial saludo, agradecimientos especiales a todos y cada uno de ustedes por hacer posible que estas actividades se puedan direccionar a las instituciones educativas. Un tema muy importante, ¿verdad que sí? Agradecemos a la doctora Nicole. Daniela, muchas gracias por su explicación, es súper completa, muy llamativa. Tengo una interrogante, es con relación a lo que nos hablaba con la disponibilidad. Cuando se presenta una disponibilidad en una institución y que a veces se comete el error, digámoslo así, en la parte de que usted maneja jurídica o digamos como abogada, ¿cómo le digo? No se le recibe al estudiante dependiendo por una discapacidad, que el niño esté, digamos, en silla de ruedas, en un establecimiento público, dentro de, pues, no en lo urbano, sino en lo rural. Eso se está llevando a cabo como un derecho no se le está llevando a cabo el derecho a la educación, pienso yo, ¿cierto? Entonces, su merced nos comentaba que en la parte de la disponibilidad es como que la dirección donde nosotros podemos tener en cuenta a cómo podemos actuar como institución educativa o a quién debe competir que debemos nosotros mejorar nuestras aulas para que estos niños puedan acceder a la educación. Y cuando se les niega es porque tal vez no tenemos como las rampas
no tenemos el acceso adecuado o no tenemos el personal que quiera, pues, digamos, a trabajar con el estudiante. Ya vemos que es una limitante para el estudiante en el aula de clase, que ya no le tocaría a él con su silla de ruedas. Tantas cosas que se le suman. Lo hablo a criterio, pues, de profesión como docente y lo hablo también a criterio como de que yo viví esa experiencia con un familiar. Entonces, no sé hasta dónde pudiésemos nosotros mirar, cambiar o a dónde se puede uno direccionar para que esto no pueda suceder en las instituciones educativas, que todo estudiante, pues desde el punto de vista de la discapacidad que se tenga, eh, pueda ser atendido, no se le viole el derecho a la educación en el caso de la disponibilidad. Agradezco, muchas gracias, muy amable por su atención. Bueno, muchas gracias, Edwin. Creo que era la persona que pasó a hacer la pregunta. Entonces, bueno, primero no es por nada. A mí me encantan estos espacios y hay muchas cosas que siguen como pendientes por respuesta, pero sí, la disponibilidad se trata de tener una oferta suficiente para que todos los niños con discapacidad puedan estar y participar en la educación formal. Inicialmente, una de las cosas que quería decir es como claro, entiendo que las instituciones educativas de pronto no es por una cuestión de discriminar a los niños y niñas con discapacidad que dicen de pronto te niego este cupo. Sin embargo, sí termina siendo un problema de, bueno, igual tenemos que adaptarnos porque se supone que la normativa nos dice que en cualquier colegio que está cerca al niño debería poder adaptarse las cosas para que el niño pueda ir a la institución educativa. Es decir, puede que el establecimiento educativo de base no cuente con esas cosas específicas que el niño necesita, pero tenemos que hacer lo posible por adaptarlas. ¿Qué pasa? A veces la institución educativa no cuenta con los fondos económicos para poder llevar a cabo esas adaptaciones. Y ahí es donde está la preocupación, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí en la universidad, una de las cosas que tenemos es filtrar de pronto cuáles son los salones que sí son accesibles. Entonces, digamos que tenemos a los chicos de segundo primaria, siempre los ponemos en el segundo piso. Es como estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿cierto? Pero vemos que llega un niño en silla de ruedas y eso nos obliga entonces a mover segundo primaria pues al primer piso, ¿sí? ¿Y qué cosas podemos hacer para complementar eso? Ahora, cuando definitivamente es muy difícil para nosotros hacer esas adaptaciones, es muy importante como colegios, como familias, poder hacer una petición formal y hacer una petición multitudinaria, es decir, de muchas personas también, que todo el mundo se apropie también de la educación de este niño o niña con discapacidad y le pidan a la alcaldía, le pidan a las entidades territoriales que se destinen esos recursos para construir lo que sea que nosotros necesitamos, una rampa, etcétera, y que se coticen las cosas necesarias pues para que el niño también pueda asistir. Porque claro, de base, la mayor parte de los colegios están hechos para cuerpos que no son diversos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si un colegio dice que no, de pronto el próximo también dice que no, y lo que termina sucediendo es que porque no juntos tratamos de buscar soluciones y porque no le estamos haciendo las peticiones a las entidades territoriales, termina pasando que la familia del niño o niña con discapacidad se desmotiva y sacan al niño de la educación formal. O el niño también se desmotiva, ¿sí? Entonces, ese sería como mi apunte al respecto. Y pues para pasar a otra pregunta también. Bueno, tenemos bastantes manos levantadas. Vamos a tratar de ser muy corticos en la intervención para que alcancemos a darle la palabra a los que más podamos. Señor Álvaro Andrés Zambrano, si puede abrir el Buenos micrófono, días, por profe. favor. Ay, Claudia, estás primero, qué ¿no? pena, ya Sí. me funcionó el micrófono. Dale, Claudia, abre Sí, sí, el señora, micrófono, no hay mi problema. pregunta es corta. Eh, profe, mi pregunta es corta. Bueno, primero, gracias por la capacitación. Segundo, es que pues he escuchado pues de algunos lados, no sé qué tan cierto sea, que cuando se tiene en el aula de clase un niño con pues con discapacidad,
el niño puede, por ejemplo, si hablamos en la parte rural, que debemos tener 30 niños para tener 2 docentes, pero si tenemos, por ejemplo, 2 o 3 niños con diferentes tipos de discapacidad que requiere muchísimo más tiempo, sí, de cuidado, etcétera, de todas las estrategias, pues algunos dicen que el niño puede contar como por dos, por decirlo así, que en algunos entes cuentan como por dos, en otros no. O sea, yo quisiera saber si existe algo legal que eso es verdad o, o no. No sé si me dice entender. Hola Claudia, no, por supuesto que te hiciste entender, muy, muy clave tu pregunta, realmente es una pregunta muy interesante porque esto creo que se viene como de un sesgo también un poco em, como complejo, pero que no obedece como una realidad normativa. O sea, en ninguna parte aparece que un niño con discapacidad cuente por dos. Sí pasa que hay una asignación presupuestal adicional por cada niño con discapacidad que se reporta. Pero eso es precisamente para poder contratar más personal, etcétera, etcétera. Pero no significa que el niño vale por dos. Si lo que implica es que de pronto se necesita más docentes de apoyo pedagógico, etcétera, de nuevo, eso hay que solicitarlo ante la Secretaría y ante las entidades territoriales también, pues si los profesores sienten que necesitan un poco más de apoyo. Pero en sí eso pues no es un estándar normativo real. Gracias. Ok, Continuamos. listo, profe, muchísimas gracias. Me aclaró la duda. Así, muchas gracias. Gracias. Continuamos con el señor Álvaro. Si puede abrir el micrófono, por favor. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es Andrés Zambrano, yo soy docente orientador en un municipio de Santander llamado Confines y pues, bueno, quiero hacer como, antes de entrar a mi pregunta, ¿no? Voy a ser muy conciso, pero a la profe que ahorita comentaba, nosotros aquí tenemos una sede que tiene, pues es una de las sedes rurales que más tiene estudiantes en todo sentido, porque tiene 28 estudiantes en general y tiene pues 5 chicos, digamos así, con alguna necesidad educativa individual. Entonces, pues ha sido todo un reto porque la profesora no, una sola docente para la complejidad que se está manejando en esa aula, la docente cansada y todo estresada porque es muy difícil lograr todo, ya lo que por sí significa la complejidad en un aula multigrado, ¿no? Entonces, con ayuda a la profe que de pronto hablaba ahorita, de pronto es el contexto de más de uno con ayuda de la personería municipal de acá del municipio y con el apoyo de los padres de familia se han instaurado tutelas, una para solicitar un docente de apoyo que hoy en día la institución pues cuenta. No para la sede en particular, sino pues para toda la institución. Uno entiende cómo son esos parámetros. Pero también hay una norma, ahorita no la tengo, que dice que para una sede rural, con que se cuente con 23 estudiantes, ya se puede hacer a un docente más. Entonces, gracias a eso y con la gestión padre de familia, personería y esto, se logró una tutela en la cual hoy en día ya la docente cuenta con otra docente y ya pues obviamente esa carga que tenía una sola profe ya pues se ha minorado más todavía. Sin embargo, pues surgen muchas necesidades y mi pregunta es de pronto orientadas si ustedes nos pueden decir alguna guía, alguna herramienta, algo en la que pues se pueda trabajar o qué estrategias se pueda trabajar para incluir a todos los estudiantes, dado esa complejidad y sobre todo que los chicos caracterizados de por sí tienen una complejidad pues bastante significativa porque pues no solo se ve afectado el aprendizaje, sino también el comportamiento, entre otras cosas. Entonces, pues, ¿cómo o qué estrategias que recurrir para como qué se puede hacer? ¿Qué podría hacer la profe para pues trabajar de esa manera la inclusión, algo adecuado, algo que impacte realmente, ¿no? Tratándose de una aula multigrado rural. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti, Álvaro, ¿cierto? Sí, Álvaro Andrés Álvaro, Zambrano. pues la verdad, les aplaudo mucho por eso que nos cuentan. Sabemos que las aulas multigrados son de los principales, como de los principales focos de complejidad y problemáticas en el aula, pues porque claro, es pedirle mucho a los docentes, ustedes son unos duros, hacen un gran trabajo y el hecho de que hayan logrado esta tutela y que se hayan encargado nos muestra que pues sí es posible con mucho esfuerzo y pues les agradezco mucho también por ese compromiso que tienen con igual brindar la educación y con todos en la comunidad estudiantil, pues poner un granito de arena para además apoyar a esa profesora y no dejarla también sola. Em, entonces, bueno, lo primero que quería decir también con eso es que también hay diferentes formas también de explorar, pues cuáles cosas se pueden hacer en el aula. Por ejemplo, nosotros aquí hemos acompañado casos en los que, por ejemplo, porque nosotros no estamos, o sea, no avalamos las sombras porque no es como una figura igual real en el ordenamiento jurídico, pero sí, por ejemplo, hay muchos estudiantes con discapacidad que de pronto tienen necesidades de acompañamiento para ir al baño, acompañamiento para hacer ciertas cosas como fuera del aula y de desplazamiento, y hemos hecho, por ejemplo, enlaces desde país en los que se ha complementado la enseñanza de la profesora con de pronto la asistencia de la enfermera o de otros trabajadores para hacer ya como esos desplazamientos específicos, como lleven, ayúdame, para poder seguir dictando clase porque la nena, el nene necesita hacer esta otra cosa por fuera del salón de clase en este momento y cosas así. Entonces, esas son otras formas de configuración que nos podemos imaginar. Mejor dicho, los recursos que hay en el colegio, todos deberían brindarse como recursos humanos, pues para configurar distintas formas también de intervención en el aula. Ahora, yo compartí, pero yo igual se lo voy a pasar a Marcela para que se los envíe también los códigos QR que están ahí. Ahí hay unas guías con ejercicios prácticos, por ejemplo, la caja de herramientas inclusivamente tiene unos ejercicios prácticos de grupo, de cómo generar, por ejemplo, incluso cosas con cartón para facilitar la movilidad de los estudiantes con discapacidad, de cómo hacer que los compañeritos de clase tengan juntos que generar metodologías de clase, pues para que trabajen juntos y se conozcan. Entonces, los invito a explorar mucho como esos materiales, ¿verdad? Están muy chéveres y la guía de As Down. Por ejemplo, esta organización WE Educación, que se escribe WHEE, ellos son especializados en educación. Hay muchas personas que son pedagogos allí y que se han dedicado a generar formas prácticas de gestionar eso. Entonces, de pronto también consultorías con ellos, obviamente no pagan, ellos hacen eso solamente por capacitar a las personas, también sería muy chévere y eso también lo podemos gestionar después. Yo sé que hay muchísimas preguntas alrededor del tema, pero ya por tiempos Nicole se tiene que retirar. Pero lo que les proponemos para no dejarlos con las inquietudes es que les he estado compartiendo mi correo, que es desde donde les llegan las grabaciones, las invitaciones, se los voy a volver a compartir. Y las personas que tienen todavía su manito levantada o que me hicieron algunas preguntas por el chat, los invito para que me las escriban y pues Nicole muy amablemente me ha dicho que ella nos puede responder esas preguntas y darnos un poco más de herramientas. Bueno, a todos muchísimas gracias. Discúlpenos, nos gustaría quedarnos con ustedes y que ninguno se fuera con ninguna pregunta no resuelta, pero podemos hacer este proceso que les acabo de mencionar. Recuerden, por favor, que tenemos todavía muchos webinars. Viene un webinar muy interesante también sobre libros accesibles, que les estaremos enviando la invitación para la próxima semana. Espero que podamos organizar nuevamente otro espacio de discusión también con Nicole
este lo abrimos precisamente porque sabemos que ustedes tienen muchas dudas al respecto, quieren hacer lo mejor posible por los niños y niñas que hay en sus territorios. Entonces podemos hablar nuevamente con Nicole y antes de cerrar todo este ciclo de webinars, poder tener un espacio donde ella también nos pueda compartir más herramientas para que ustedes puedan utilizar en sus territorios. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Nicole, muchísimas gracias por todo tu acompañamiento, por todas las herramientas que nos entregaste. Gracias por estos materiales que nos dejas. Igual nosotros nos comprometemos también a mandarle la presentación de Nicola y en esa última hoja van a encontrar esas herramientas que ella también nos socializó para que ustedes puedan empezar a implementarlas en sus territorios. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, cerramos este espacio. Recuerden dejarme sus preguntas en el correo que les acabo de compartir, mvalbuenap@gmail.com. Ahí me pueden mandar las preguntas que les quedaron pendientes por hacer y yo con mucho gusto se las remito a Nicole para que ella nos pueda dar la información. Entonces, bueno, cerramos este espacio. Mil gracias a todos por su tiempo y los esperamos dentro de, bueno, la otra semana. No les puedo decir 8 días, sino la próxima semana. Mil gracias a todos y un feliz día. Chao. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes y gracias, Marcela, también por gestionar este espacio. A ti, muchas gracias. Sus niños son su prioridad. Entonces, ellos Isabel, anota mi correo y me mandas tu pregunta. Sé que sigues levantando la mano, pero mándame tu pregunta. Lo mismo, Ana María, por favor, Mariluz. Vuelvo y se los dejo ahí en el chat para que lo puedan anotar. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Linda tarde. Igualmente. Dime. Muchas gracias por todo, tu atención y por Que todo el estén tema. muy Muchas gracias. bien. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Pues ayer vino. Muchas gracias. Pero si llega a venir mañana, usted va a estar en la bandera, mañana te ha de venir, porque yo no, también sin gusto. Sí, señor. Ah, listo, vale. Y te da una necesidad. Ahí.
Estoy hablando, lo estaba necesitando. Cuéntale, mi amor. Profe, regáleme el nombre, no sé si este me lo dio, del estudiante para que se haga la bandera. Respecto a qué, mi amor. Por solidaridad. A mí me gustaría dejar al señor Grajales. Ese no para lo que sea, colabora. Ese sí es solidario. Dentro, mis estudiantes, yo como son grandecitos, yo los puse a escoger a él, Ajá. escogieron a tres. También me parece buena aceptada. Muy bien, profesora. Aunque le dije a Esos estudiantes van a dar mejores resultados. le dije a ellos que le hicieran la observación que sería bien a comer un presentadito porque te saben que Sí, le gusta. pero sí, muy Acertado. acertada, sí. La verdad que sí. Yo tenía pensado otra, pero voy a ¿Qué elegir. tenías en mente? Este, por ejemplo, ahí, por ejemplo, me también es solidario. Sí. Mismo Juan David. Juan David. El mismo Nelson, pero ya Nelson Roxana. ya lo puse, ya lo puse. Exacto, Roque, sí. No, Y ellos cogieron y vinieron a decir acá y dije, ¿cuál ustedes que ustedes solidarios, que sean chica y eres muy solidario? Pero que es un cambio bastante. no, y Grajales Hegel es bien. Hegel es. De José Daniel es el tuyo. José Daniel Grajales, sí, Roque. Y Pablo Sara, pero que no la. Ah, no sé, acá está el nombre. Mira. Faltan ya, le falta los Profesora, si necesita una horita de unidad 11, antes, si me explican lo que quiere. Ah, no, entienden la clase. ay, ¿no hay clase bien? No, escribo, profe. ¿Y eso? 7 de agosto. Ay, la posesión. Ay, dale. Posesión del ciudadano estadounidense. Que viene a vivir este país. Profesor, esa guaparetita, no traje tinto, ¿quiere? Yo usted, mi amor. Ay, Yo sí no tengo verdad en mi familia. yo tengo este. ¿El ahí? ¿Necesitan? Yo creo que sí. Ah, Ah, no. ah. Tan limpio como su dueño. Ah. No, pero ustedes hacen por fin los estudios ahí de días, Acá el amor es un. días, meses, años. El cafecito nunca va a. No, y de ahí. El caso, pues, ya es como tierra ahí. Toda Marianela. Mira los estudiantes que van a ser toda Marianela Carpintero. Bueno, pero sabe ahí que me parece solidario ahí, profe. Que muere. Sí, lo mismo, ¿no? Con la disposición. Y si ya te desorden y allá en los baños hay balones saliendo. Pero la que le envía. Están marcadas las ollas.